Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acá bueno, hola, nuevamente. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. De tipo 2. Bueno, hola, nuevamente. Hoy, ¿qué tal? Buenas noches. Acá, buenas noches. De tipo 2. Bueno, hola, hoy, ¿qué tal? Buenas noches. Acá, buenas noches. De tipo 2. Bueno, hola, hoy, ¿qué tal? Buenas noches. Acá, buenas noches. De tipo 2. Bueno, hola, hoy, ¿qué tal? Buenas noches. Acá, buenas noches. De una manera súper dedicada, amorosa y apasionada. De esos 20 años, 10 años estuvo, 12, pero 10 de docente en nuestra querida cátedra. Su paso y su presencia en el taller de tipografía 1 fue importantísimo y la seguimos recordando muchísimo. Pero bueno, ahora tenemos otra vez entre nosotros como invitada. Y bueno, el trabajo en diseño editorial de Flor, que ella después, por supuesto, explicará y referirá, es un trabajo particularmente interesante por la concentración en eso y porque también en estos años ha sido testigo y ha actuado en medio de todos los grandes cambios que se han ido produciendo en las nociones mismas del diseño editorial, el tipo de publicaciones y demás. Así que bueno, encantadísimo tenerte acá, Flor, súper bienvenida y arrancamos contigo y tu charla. Vamos a interrumpirte con algunos comentarios o preguntas y seguramente Fer o alguien estará recogiendo algunas preguntas en el chat como para que cada tanto te tiramos ahí un poco de condimento de preguntas. Así que bueno, gracias. Perfecto, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme acá a participar de esto. Buenas noches. Bueno, así como decía Enrique, más de 20 años dedicada en exclusiva a hacer diseño editorial, cosa que suena a veces un poco extraño. No sé, a veces siento que la gente me mira raro cuando digo que me dedico a hacer eso exclusivamente. Pero bueno, tiene que ver un poco con elecciones que uno va haciendo. Yo, digamos, sí, cuando pienso para atrás, pienso que concretamente lo primero que hice antes de decidir que iba a hacer diseño editorial fue ser lectora, ser consumidora de productos editoriales, revistas, folletos, catálogos, etcétera. Con lo cual fue bastante natural después decantarme por el diseño editorial como disciplina para dedicarme a trabajar. Siempre, digamos, desde chica, para mí de chica era como el evento anual, era ir a la Feria del Libro, así como otros pibes van a, no sé, a Disney, ponele. Para mí era ir a la Feria del Libro, juntar los folletos de todas las editoriales y tener esos folletos impresos y ver las tapas y ver la... Con lo cual, bueno, entrada en la carrera fue como medio bastante natural decir, bueno, esto existe como disciplina, es un poco esto lo que quiero hacer, así que a partir de ahí fue esperar, digamos, si bien yo ya entré teniendo tipografía como materia y ahí sí hacía trabajo editorial, en diseño también tuve trabajo editorial, pero como que el ideal era estar esperando la electiva al final de la carrera, que era, bueno, la materia de diseño editorial, que era anual, ¿no? Entonces era como, para mí era como el objetivo era llegar hasta ahí y encontrarme con esa materia. Cuando finalmente llegué y empiezo a cursar diseño editorial, el primer trabajo de diseño editorial fue ir a la Feria del Libro y hacer un relevamiento de lo que había en la Feria del Libro y transformarlo en un informe en una pieza editorial. Para mí fue como, ¿no?, una señal del universo, ¿no?, los planetas alineándose, que era justamente lo que siempre me había gustado hacer, que era ir a la Feria del Libro y de golpe empiezo con la materia de lo que quiero hacer y me toca eso. Así que bueno, ese fue un poco el inicio, el origen, ¿no? A veces uno se pone a pensar en lo que uno está haciendo. Yo suelo plantearme a veces, bueno, ¿por qué hago esto que hago? ¿Por qué elegí esto que hago? Digamos, muchas veces pensaba que si yo hubiese sabido cuando yo estaba en cuarto año del secundario y no tenía la menor idea de qué iba a hacer. Fui a un curso de orientación vocacional, qué sé yo, decidí que elegí esta carrera que en ese momento era relativamente nueva, es decir, ya estaban saliendo los primeros egresados. Y como que a veces me he preguntado decir, bueno, si yo en ese momento, por ejemplo, hubiese sabido que existía la carrera de edición, tal vez yo hubiese sido editora.
Pero, en definitiva, yo me pongo a pensar qué es lo que hago yo como diseñadora editorial, y en definitiva uno está editando, o por lo menos mi manera de pensar el laburo es esa, ¿no? Uno en definitiva está editando también, está siendo parte, y no porque reemplace al editor, ojo, yo siempre prefiero trabajar con un editor serio y que haga bien su laburo, que trabajar sin editor, digamos, directamente con un autor, siempre prefiero esa parte. Pero bueno, uno tiene como una cosa extra para aportar, que es esa mirada que implica tener como el conjunto, no solo el texto y el contenido textual, sino cómo se va a comportar ese texto en la página, cómo va a ser compositivamente, cuál va a ser la codificación, cómo vas a empezar a relacionar una cosa con otra, la navegación, el formato, los márgenes, la página, la sucesión de páginas, las secciones, capítulos, es decir, no solo lo que dice el texto o la publicación en sí, sino lo que la publicación dice de sí misma, ¿no? Desde lo gráfico, esa identidad gráfica editorial que es la que construimos los diseñadores editoriales, que es donde la publicación se refiere a sí misma y dice, bueno, yo soy esto, ¿no? Soy un libro de arte que se comporta de esta manera, no soy totalmente distinto de los otros libros de arte, o soy parecido a los otros libros de arte, soy una revista popular, ¿no? Independientemente del contenido ideológico que toda publicación tiene, además está esa carga que uno aporta desde el diseño, que tiene que ver con, bueno, poner ahí un elemento más. Una cosa más antes de pasar a mostrarles algunos casos puntuales, que tiene que ver con el ejercicio, por lo menos un ejercicio que yo hago antes de empezar un laburo. Trabajos editoriales, digamos, libros, revistas, catálogos, van viniendo de distinta clase y de distinto calibre. Hay trabajos más grandes, hay trabajos más chicos, hay trabajos que son afines a los intereses de uno, hay proyectos que tienen como más afinidad con lo que a uno le interesa, y proyectos que vienen realmente de otro palo. Y yo lo que hago, porque, bueno, me puse a pensar un poco en esto, ustedes estaban trabajando con procesos de trabajo y cómo se empieza, y yo, mi manera de empezar tiene que ver con pensar en dónde voy a poner el foco digamos, afectivo, si se quiere, de entusiasmo con ese laburo. Es decir, bueno, me interesa el tema, y voy por ese lado, me interesa el texto, me interesa el equipo de trabajo, que yo siempre quise trabajar con gente como esta, qué sé yo, el editor, el fotógrafo, el trabajo editorial no se hace solo, no se hace aislado, es un trabajo en equipo. Uno está todo el tiempo trabajando con un texto que alguien escribió, que alguien corrige, que alguien edita. Hay fotos que sacó alguien o que alguien seleccionó, que hizo un trabajo de investigación si es material histórico. Hay ilustraciones, se trabaja mucho con el ilustrador en el caso de que haya ilustraciones. Hay, ¿no?, como una cadena de gente que va trabajando como medio en simultáneo. Si bien uno trabaja solo frente a la compu, es todo el tiempo como una interacción en eso. Entonces, a veces el equipo de trabajo en sí es lo que a uno lo entusiasma para engancharse con ese laburo y ponerle como el foco a eso. Y yo pensaba que esto es algo que traigo de la época de alumna, es decir, en la época en la que fui alumna en la facultad, me pasaba eso, ¿no? Venía el trabajo nuevo en la materia en la que estuviera cursando, y yo pensaba, bueno, ¿con qué me engancho de esto? Me gusta la propuesta, me gusta la cosa o no, pero hay algo de esto que no sé y que necesito saber. Digamos, ¿dónde está el desafío que este trabajo me plantea? Y eso tiene que ver con una cosa que a veces hemos hablado en la época en la que era docente, que era que, digamos, había algunos alumnos que estaban como esperando que el trabajo los entusiasme, ¿no? Y en realidad el laburo lo tiene que hacer uno como alumno, ¿no? Es decir, ¿con qué me voy a enganchar acá? Y después profesionalmente también, ¿no? Porque te pasa lo mismo, ¿no? Te cae un laburo que no es ni temáticamente, ni eso es lo que vos querés, pero es algo que nunca hiciste, qué sé yo. Nunca hiciste ese tipo de proyecto, y le vas a poner la energía y el foco a esa cosa de que, bueno, esto lo tengo que saber hacer porque nunca lo hice, o por este lado nunca pasé. Digo, pensando en esa cosa de que a veces hay alumnos que esperan que la facultad les dé la propuesta para hacer el trabajo real. Es decir, bueno, quiero hacer
esto que después va a ser lo que después voy a hacer cuando esté recibido. Y en realidad lo que te da la facultad es el recurso para hacer lo que después quieras, ¿sí? Lo que te caiga, lo que no te caiga o lo que te inventes. Entonces es como el momento de aprovechar la cursada para generar todos esos recursos que después para adelante te van a servir para hacer lo que te surja hacer o algo que empiece a ocurrírsete después. Le voy a compartir ahora y mostrar un poquito algunas cosas. Arranco con un proyecto editorial que fue una revista, la revista Barzón, que arrancó en el año 2006, y de la que hice 24 números, pero que lo que tiene, digamos, en esa época, hago la aclaración, yo trabajaba con la que fue mi socia 19 años, Carolina Javelson. Casi todo el trabajo que van a ver acá tiene que ver con un trabajo dentro de un contexto de estudio en el que éramos a veces 2, a veces 3, a veces 4, según la cantidad de colaboradores que pudiéramos necesitar. Yo hice la dirección de arte, por eso se los muestro, porque puedo hablar directamente de eso. Hice la mayor parte del laburo puntual, hora silla, sobre todo en el caso de esta revista que les voy a contar ahora, que fue un proyecto que se empezó de cero, es decir, algo que no había, y era un tipo de revista, ahora, bueno, les voy mostrando. A ver, tapas. Arranco por acá. Era una revista que no... ¿Puedes poner la pantalla completa, Flor? No puedo poner, no. Antes hicimos la prueba y si pongo la pantalla completa no se ve. Ok. ¿Puedo poner más grande? ¿Ahí? ¿Lo ven más grande? Sí, mejor, mucho mejor. Dale, bueno. Estas son 6 de las 24 tapas. Esta revista no existía, es decir, fue un proyecto nuevo de la misma editorial con la que hago la revista Suma, que sigo haciendo. De esta solo hice estos 24 números, después tuvo algunos números más que hizo otra persona y después dejó de existir. Cuando la revista empezó, no se sabía bien de qué se trataba, es decir, había como un conjunto de gente que tenía intenciones de hacer determinado tipo de revista y había otros de los editores que tenían la idea de que iba a ser de otra manera. De hecho, por ejemplo, en las reuniones de venta, en las que la gente que salía a vender la publicidad preguntaba de qué se trataba la revista, se iba sin ninguna cosa clara. En definitiva, fue una revista de lifestyle que tenía un poco de arquitectura, interiores más que nada, tenía notas de arte, de moda, ¿no? Era un poco de eso. Pero en un principio fue todo un desafío porque hubo que empezar a construir una identidad en base a algo que no estaba del todo claro. Ahora, chico, de nuevo, porque estas me quedan, si no, se me van de cuadro. ¿La ven bien ahí, la doble página? Perfecto. Bien, esto era, por ejemplo, notas de arquitectura, ¿no? Como una primera sección en donde había, más que nada, así como interiores, casas, alguna cosa de planos, demás. Tenía algunas secciones en las que aparecían cosas más de diseño. Esto, por ejemplo, tenía, digamos, una cosa que pasaba en esta revista era que había una exploración constante sobre lo tipográfico. No puedo evitar ser la que soy y venir de donde vengo, entonces mi foco de experimentación en este proyecto, en esta revista, estaba puesto en una investigación profunda sobre lo tipográfico. Este caso es una hiperfuente, es un trabajo de alumnos de la cátedra, en aquellos años, en donde yo tomé esta tipo, obviamente está el crédito, si se fijan esto chiquito que está acá, es el crédito del diseño de la fuente, y en donde empecé a investigar y a probar con distintas
formas tipográficas para ir acompañando el diseño de la revista. Otra cosa que sucedía, por ejemplo, en esta sección, si se fijan en el folio, el primer número, es decir, el número que iba a aparecer después en el índice, cambiaba de tamaño y en algunos casos de ubicación. En este proyecto, digamos, tenía un equipo editorial audaz, ¿no? En donde se me permitía trabajar con este tipo de cosas. Obviamente, para llegar a estos resultados hubo muchas idas y vueltas. Ven acá el folio, por ejemplo, está en otro lado. Hay cosas que se van moviendo, se replanteaban los lugares de la página, cosas que se daban como por hecho. En este tipo de revistas se replanteó la ubicación de esas cosas. Estas eran... Perdón, Flor, y tu cliente, digamos, quien te encargó esta revista, es bastante conserva. Digo, no, a ver, la editorial, la negociación. En el otro producto sí, en esta no. En esta okay. El director editorial era un pibe joven y mucho con otra idea completamente diferente. Okay. Y se pudo hacer otro proyecto completo, y la idea era despegarse mucho de lo que era Suma. Claro, Barzón era un poco esa experiencia mucho más transgresora, mucho más que Suma, ¿no es cierto? Y de todos modos costó, pero más que nada lo que costó fue encontrar como un equilibrio, ¿no? Entre lo que yo quería o yo proponía y lo que se esperaba de parte del equipo editorial, ¿no? Hubo como tironeos, idas y vueltas. Pero bueno, fuimos llegando a cosas que estuvieron bien, algunas cosas bastante fallidas, incluso digo, yo acá les estoy mostrando algunas cosas, pero de golpe hubo, no sé, una nota que era negra, todo el fondo negro de 4 colores, es decir, tenía un negro compuesto por distintas tintas, y los títulos estaban en negro de negro solo. No se veía nada, es decir, lo veías a la luz y qué sé yo. Para nosotros era como, qué experiencia, pero medio que, bueno, nos sacaron un poco corriendo después la parte comercial, porque dijeron, che, esto no se ve. Entonces, bueno, hubo ese tipo de cosas, qué sé yo, acá sí, una nota ochentosa con tipografía que acompaña, cosa cromática, de nuevo el tema del folio. Había estas notas de moda que eran como súper visuales, con unas fotos de Gustavo Di Mario que estaban buenísimas. Había notas como esta, que fíjense, por ejemplo, el tema del uso del blanco. Esta revista tenía un uso del blanco bastante extremo, cosa que en general no es tan común tampoco, porque, bueno, hay que llenar, hay que aprovechar el espacio. Esta es una nota a 2 tintas y una tinta metalizada y negro, porque el tipo de fotos acompañaban. Acá hay un laburo de preprensa muy grosso, que también el equipo... Esta revista se imprimía en Mundial, que es una de las mejores imprentas que tenemos acá, entonces nos podíamos dar todos los lujos, ¿no? Como por ejemplo este tipo de cosas. ¿Quién decide eso aquí? Tomás y yo, el editor y yo decidíamos. Hubo decisiones, había un director editorial que tomaba muchas decisiones, que entonces a veces teníamos tironeos. Pero bueno, en general hubo un trabajo que se fue como retroalimentando y fue dando como resultados positivos. Bueno, mi homenaje a Lubalin en una nota sobre una muestra en el Malva de arte norteamericano, que tenía moda, tenía un poco de todo. Podía hacer este tipo de cosas. O sea, yo, por ejemplo, la tipografía esta, que es Lubalin, no es una de las que a mí más me han entusiasmado, pero siempre creí que Lubalin, el diseñador, la usaba de la mejor manera posible. Entonces hice esta experiencia de usarla como la usaba él y darme como este lujo y este homenaje. De nuevo, el tema del blanco, que les mencionaba, ¿no? Es una revista que, si bien había momentos que eran fotos, megafotos, todo lleno, también tenía estos momentos súper blancos, ¿sí? Que esto también es, bueno, notas de arte. Acá la revista tenía una sección inicial que era como una parte de notas breves, que incluso se comportaba tipográficamente de otra manera. Después les voy a mostrar de esa sección. Estas notas que estábamos viendo antes, que eran estas notas fijas de arquitectura, y una última sección de arte, en donde el folio cambia de lugar. El folio iba acá en el medio y en este caso no cambia de tamaño,
tenían como una estructura un poco más convencional, si se quiere, como para que la obra de arte se luciera más. Esta es otra de otro número, otra nota de arte, como para que vean que el tema del blanco que les decía, ¿no? Esta cosa de que hablábamos del tema de la identidad gráfica editorial, ¿no? Cómo se va construyendo a lo largo de los números, se va construyendo esta identidad y uno espera que este tipo de cosas pasen en esta revista y no en otras, ¿no? Digo, el programa incluye este tipo de cosas, blancos, fotos que se superponen, tipografías que van apareciendo. Cambio de PDF, ¿este lo ven bien? Sí, un poco más grande se ve. Sí, sí. Perfecto, sí. Bueno, cosas puntuales que también me gustaba mostrar, por ejemplo, una nota en donde el título era parte de la foto, es decir, esta era una nota con unas fotos preciosas de Albano García sobre heladerías tradicionales, a ver si ahí lo muestro un poquito más grande. Entonces, el título era la foto, por ejemplo, que es esta nota, en donde se puede ver bueno, era más que nada para que se luzca el trabajo de investigación fotográfico que había hecho esta. Claro. Esta es una nota súper interesante, porque era una nota otra vez con fotos de Gustavo Di Mario, que era el que hacía las fotos de todo lo que tuviera que ver con moda. Las modelos eran la abuela del editor y sus amigas, que eran todas señoras así como están viendo. Entonces, qué sé yo, este mínimo título, El cuerpo chico, en donde me di, no sé, este gusto de ponerle la palabra viejos en el cuello de la señora grande, que por ahí en otro medio hubiese sido impensable. Un título que además igual es precioso, eso de Diamonds Are Forever, que en realidad que es esa cosa de, bueno, estas viejas divinas luciendo joyas y cosas carísimas. De nuevo, unas fotos increíbles, teníamos un material fotográfico de fotógrafos espectaculares. ¿Las fotos las podías elegir vos, Flor? No mucho, de nuevo, tenía un editor con una personalidad importante, entonces yo podía participar en alguna cosa, pero la última decisión en cuanto a la selección no era mía en este caso. Pero vos proponías, digamos. Yo podía proponer, yo podía sugerir alguna cosa, yo podía decir, che, no hay otra foto, porque esta me pasa esto. A veces tenía suerte, otras veces menos. Bueno. Esta, por ejemplo, es una nota que es un homenaje a Mario Roberto Álvarez, que es el arquitecto que hizo el Teatro San Martín, en donde son fotos, de nuevo, de fotos de Albano García, doble página, en donde es una nota muda, ¿sí? Absolutamente muda, el texto viene después, pero la idea era darle como esta importancia o esta manera de que se vieran más claramente. Después el texto está todo junto en las últimas páginas. Y los epígrafes, digo, estos son los epígrafes de todas las notas, de todas las fotos, porque la idea era no intervenir sobre la foto. Digamos, si se fijan, vuelvo para atrás, lo único que hay es el folio, ¿sí? Después el resto era la foto muda. Una galería, claro, está muy bien. Claro. Otra vez una hiperfuente, esta es la de Pablo Derca, con la que había ganado el famoso concurso de hiperfuentes. Una nota de moda, que también salían a la calle a hacer fotos de gente, digamos, estos pibes eran emos reales que se juntaban en la plaza y demás, y hacían como una producción con esta gente y les llevaban ropa y los vestían y les sacaban las fotos. Entonces, bueno, este tipo de cosas que yo les decía, digamos, la volanta no siempre está en el mismo lugar, el fotógrafo no siempre está en el mismo lugar, ¿no? Los créditos, el folio acá es más chico que en otros casos, en la primera página. Este tipo de cosas de investigación sobre lo tipográfico, sobre el lugar en el que iban a aparecer las cosas, es un trabajo súper interesante que me pude dar el gusto de hacer. De nuevo, pensamos sobre
qué cosas o cuál es la competencia del diseñador editorial y, digamos, tranquilamente yo podría haber elegido 3 tipografías y usarlas todo el tiempo y, digamos, nadie me pidió a mí que yo haga esta investigación tipográfica. Este fue el aporte que yo decidí hacer y que yo decidí, en el que yo decidí intervenir con esto. Este caso también lo muestro por eso en particular. Esta era otra vez una nota de moda. En este caso se fotografió, lo que fueron a fotografiar fueron residentes paraguayos en la Argentina. Entonces iba a haber algunas palabras en guaraní en el texto. Esto, a ver, texto y epígrafes, no era una nota de texto, era una nota de moda. Entonces yo me puse a investigar y encontré un diseñador paraguayo que su trabajo de tesis había sido, durante su cursada, hacer una tipografía para escribir en guaraní, que tenía algunos signos en particular. Acá no se luce mucho porque no, eran textos muy chiquitos, no tengo fotos de la cosa chiquita, pero era más que nada para contarles el caso. Encontré a esta persona, le pedí autorización para usar la tipografía y la usamos. Digo, ahí van a ver que tiene este tipo de ligaduras, ¿no? Estos signos. Había alguna cosa en donde él había intervenido y había trabajado con esta tipografía para que se pudiera trabajar textos bilingües, es decir, usar texto en guaraní y en castellano juntos, y que no desentonara o que no hicieran demasiado ruido los signos que tiene el guaraní de diferente, digamos. Entonces, bueno, este fue también un trabajo de investigación que yo decidí hacer para la revista. Después vino bien, después pusimos al final un crédito y explicamos. Esto de acá es la explicación de lo tipográfico, es decir, esto no era contenido editorial originalmente. Esto es algo que surgió de la investigación que yo hice, que después pusimos para, obviamente, darle el crédito al diseñador de la tipografía y explicar por qué y de qué manera la había trabajado y con qué fin y en qué momento. Haciendo escuela tipográfica. Sí, los modelos, yo les dije, eran residentes paraguayos, muchos de estos empleados obreros de la construcción. Entonces, digo, este chico, por ejemplo, acá tendría una carrera en el modelaje seguro, si quisiera, porque digo, fotografía súper bien. De todos modos, las fotos de Gustavo y Mario siempre son un lujo y la gente sale increíble, ¿no? Pero bueno, había ese trabajo además en ese equipo que participaba. Esta, no sé, me da cierto cariño porque esta era una diseñadora de modas de finales de los 80, principios de los 90. Entonces, bueno, mi corazoncito de haber sido alumna en esa época, usé para el título una tipografía de Neville Brody, que era nuestro ídolo en esa misma época. Entonces, bueno, fue como acompañar una época del diseño. Esto lo hice mucho, digamos, hacer una búsqueda, como la revista era una revista de diseño, acompañar con tipografías que tuvieran que ver con la misma época en la que se habían hecho esos trabajos que se exponían. Entonces, para esto fue clave, fue fundamental el libro de Louis Blackwell, La tipografía del siglo XX, en donde yo pude hacer como una relectura de algunas cosas para ubicarlas. Entonces, que yo tenía, no sé, una obra de un tipo que coleccionaba muebles de los 50, entonces iba y buscaba a ver cuál era la tipografía más adecuada para usar en eso. Perdón, Flor, me parece que es importante este punto porque toca un punto que tiene que ver con la semántica propia de la fuente en tanto que tal, ¿no? En tanto que contextualización, que referencia cultural, sí, que es una carga extra que tiene la fuente, que trae la fuente y que es una elección intencional. Porque muchas veces creo que en un momento como el actual, donde pululan millones o cientos de miles de fuentes, la búsqueda de una fuente en particular, de ese idioma, es como quien busca tal fotógrafo, tal luz, tal aspecto, y me parece que es importante retomar eso, ¿no? Que a veces la fuente no solamente se conecta con su funcionalidad o incluso con una expresividad X, sino también con la posibilidad de situar el contenido en una referencia histórico-cultural, ¿no?
Sí. Es un dato muy lindo ese, importante. Sí, y por eso, bueno, me interesaba mostrarlo, porque si bien a veces, bueno, uno elige la fuente porque da bien, o por cómo da el texto, o por cómo, ¿verdad? También estaba bueno en este caso en donde, a ver, yo tenía que cambiar, usar, no sé, 5 o 6 tipografías distintas para títulos. Obviamente después todo lo demás, textos y demás, tenían su codificación que se respetaba, es decir, los textos eran en una fuente, las cosas en otra, los epígrafes en otra, pero sí usaba en los títulos y a veces en algún destacado, en algún epígrafe, otra. Entonces, ¿con qué criterio seleccionar esas otras? ¿No? Digo, podía ser medio, bueno, cualquier cosa, porque sí. Entonces, justamente como yo no quería que fuera porque sí, y porque además me parecía bueno hacer ese aporte a una revista en la que había mucho diseño, también hacía como esta búsqueda desde el lugar del diseño tipográfico. Sí. Esta también es una hiperfuente, esta es la de Lucio Santilli, que tenía como cierta complejidad a la hora de escribir, porque a veces, bueno, yo tengo las fuentes, pero tienen, sobre todo estas que fueron trabajos de la facultad, el trabajo más fuerte que hace el que hace el alumno que va haciendo esto es cómo va a escribir o cómo se va a relacionar estos signos unos con otros. Entonces, también tuve que hacer como un trabajo más minucioso de encontrarle la vuelta. Me parecía que la expresividad de esta tipo acompañaba muy bien el trabajo de Dalila Pusovio. Entonces, estaba como decidida a usarla y tuve que investigar un poco para encontrarle la vuelta de cómo se luciera mejor. De nuevo, esto que les decía, digo, este es el copete de la nota, es decir, tengo una página entera dedicada a un copete. Claro, hay algo buenísimo, porque ahí tenías una fuente que tenía una lecturabilidad complicada, la usás, un poco texto, pero para lo cual convertís al copete, a esa forma textual, el protagonista de una página entera. Claro. Y me parece que esto es otra interrelación interesante, donde hay un tipo de idioma tipográfico que te copa y que te parece que puede andar, pero sabes que no puedes armar la nota entera en esta fuente. Y bueno, esa es la decisión editorial que viene un poco de cuál es el idioma tipográfico que elegiste y lo que querías expresar. Creo que también es un ejemplo muy lindo para. Bueno. Sí. Bueno, esta, por ejemplo, una nota sobre los zapatos Melissa y sus diseñadores brasileños. Tiene, no sé si se ve acá, pero esto que está acá de fondo es como un barniz sectorizado que acompañaba con algunas de las tramas de los diseños de los zapatos. Esto es más que nada para mostrar como una cosa de material. Esto era un desplegable, un diseñador de muebles. Este es el desplegable cerrado y después los 2 pasos del desplegable abierto. De golpe es un cambio de formato en donde podía verse todo el diseño de todos los muebles juntos. Después esto se cerraba y uno sigue pasando las páginas de la revista normalmente, pero estos son como cambios de golpe. Digamos, el formato de la doble página es una revista grande, era una revista grande, el formato de 4 páginas juntas empieza a ser como gigante. Estaba bueno también esa posibilidad de cambiar de formato dentro de la misma revista. Esto en Suma se sigue haciendo bastante. Esto es un fluo, la posibilidad de usar tintas especiales. De nuevo, me daba todos los lujos con esta revista y con esta imprenta con la que sigo trabajando. Tinta metalizada también, que aparece en la misma nota, aparece como fondo, por ejemplo, o en estas cosas chiquititas, digamos, una cosa que podíamos hacer, que a veces uno usa una tinta metalizada o, digamos, el cliente acepta usar una tinta metalizada o fluo o lo que sea y dice, bueno, que se luzca, ¿sí? Vamos a usar dorado en todos lados. Y acá, justamente la posibilidad de trabajar con editores que tuvieran otra mirada, era como, bueno, sí, lo voy a usar de fondo, pero también lo voy a usar en esto chiquitito, o de golpe hicimos cosas como usar colores metalizados en papel obra, entonces le mata un poco el brillo, pero te queda como una cosa como
tornasolada, como algo que acompaña un poco eso. Este es el último ya que les muestro de Barzón, porque me interesaba, digamos, a partir hicimos 12 números con un diseño y los otros 12 con otros, sobre todo en las partes de adelante de la revista, que eran como estas notas fijas, como el índice. Entonces les quería mostrar un poco el antes y el después. Este fue el índice del número 12 y este era el índice del número 24. Empezó a ser como un poco más despojado tipográficamente el después. Y perdón, ¿por qué hubo este cambio de diseño? Porque consideramos que 12 números era como un número cerrado y que a partir de ahí convenía hacer como ajustes. Lo que tiene de interesante el diseño de revistas es que no es estático, ¿no? Vos podés ir haciendo rediseños, por ejemplo, en Suma vamos haciendo rediseños anuales, por ejemplo, de algunas cosas, a veces más drásticos, a veces menores, pero es esa cosa que, digamos, como tiene una duración en el tiempo, también tiene la posibilidad de ir cambiando. Entonces, vamos haciendo ajustes de cosas como, bueno, esto ya cumplió un ciclo, no sé, la tapa, si recuerdan, sí, el primero que les mostré de las tapas cambiaron un montón. Este cambio también es importante. Sí. La idea es ir como generando una propuesta diferente para que también el lector no esté como acostumbrado, ¿sí? Buenísimo. Esto era el editorial y esto pasó a ser el editorial después. Esta era la imagen de la tapa que se retomaba. Ya lo dije al principio, Barzón fue a partir del año 2006 hasta 2012, fueron 6 años. Esto eran fotos de los colaboradores, si se fijan acá estamos, esta soy yo y esta es la que era mi socia, cuando éramos muy jóvenes, y esto pasó a ser la página de colaboradores después. Y esto se acompañaba de esto que les decía, había una primera sección de notas breves, donde tenían como esta primera estructura de así mucha foto, plano de color y esta estética, que fue en los primeros números, y después vino más por este lado, seguían siendo notas breves, seguíamos teniendo los planos de color, pero unificamos un poco lo tipográfico. Esta era la tipo que se usaba en los textos en la otra parte de la revista, y acá pasaba a ser título y copete y demás. Bueno, este es un poco el aspecto que tenía la revista en esta sección. Si se fijan acá, el folio está arriba, entonces yo tenía una primera sección con el folio acá arriba, una segunda sección con el folio acá abajo, que cambiaba de tamaño en las primeras páginas de las notas, y una última sección con el folio en el medio. Entonces, al hojear la revista, uno ya sabía más o menos en qué parte se encontraba, solo con ver la ubicación de un elemento como el folio, que es algo que suele ser fijo en las revistas. Un dato interesante, precisamente observar lo que está mostrando Flor, es el rol de lo cromático, ¿no? Digamos, hay todo un trabajo entre lo fotográfico y lo que después a nivel de diseño editorial se decide, no solo en la apuesta, sino en la decisión cromática, que creo que es clave, ¿no? Incluso esta interacción con el blanco famoso de la revista, ¿no? Que acá aparece interactuando casi claramente como un tono, ¿no? Y me parece que ese tema de cómo contextualizar lo fotográfico desde lo cromático es un dato muy importante en el manejo de las imágenes. Cada número yo me armaba como una paleta de color para esta primera sección. Entonces, en cada número había, no sé, colores más saturados, colores más desaturados, pasteles, no sé, iba variando según el número. Entonces, yo antes de empezar a armar estas notas, me armaba una paleta de color para lo que iba a ser esta sección de adelante. Entonces, para que tuvieran como una coherencia los colores. Es decir, o eran todos súper brillantes, o eran todos como más apagados, o eran más, no sé, más luminosos, desaturados, pero así el blanco. No sé, había como una primera búsqueda del color antes de empezar a armar el número. Bueno, sigo con otra revista, que esta es la revista Suma. Si quieren amplío un poco acá para que se vea.
Estas no son todas las tapas, yo esta revista hace 16 años que la estoy haciendo, arranqué en el número 68, que es este que está acá, y el número que acaba de salir de imprenta el mes pasado es el 178, que es este que está acá. En el medio pasó la vida toda y pasó de todo, y bueno, se fijan, hay como por líneas, van viendo cómo fue cambiando esto que les decía, los cambios de diseño de la tapa, que en algunos casos se acompañaban con cambios de diseño en el interior y en otros eran solo en la tapa, como que vamos haciendo ajustes todo el tiempo. Esta sí es una revista como más conservadora, tiene el doble desafío, que es trabajar con arquitectos y para arquitectos. Los editores son arquitectos y los que compran la revista y la consumen son arquitectos. Esto tiene pros y contras. Bueno, como en cualquier caso, tiene muchas cosas que están buenas de un lenguaje común, es decir, yo puedo hablar de programa, puedo hablar de tipologías, puedo hablar de, qué sé yo, de composición, de arquitectura, de tensiones, digamos. Hay un montón de cosas en las que participamos de un lenguaje común, y hay otras en las que fue un trabajo de ir haciendo en una cosa de, por ejemplo, no poder separar la obra de la representación de la obra, ¿no? Pasaba mucho al principio que era, bueno, qué sé yo, una casa que es simétrica y tiene un patio central, entonces hay que poner los textos centrales. ¿Pero por qué? Si en la revista no pasa esto, ¿no? Digamos, una cosa es el lenguaje gráfico de la revista y otra cosa es la obra. Entonces, bueno, hubo que ir haciendo como un ajuste y un trabajo sobre eso, pero bueno, ya a esta altura la revista está súper aceitada. Bueno, acá puntualmente en lo que son tapas, el número 86 fue un cambio bastante drástico de lo que venía siendo la tapa con esta barra horizontal y de color, y acá, digamos, cambió por completo la ubicación del logo, del número y eso, además de lo tipográfico. Después, estos fueron cambios sucesivos, cambiar que si el logo iba a blanco, que si el logo iba a color, que si tenía una caja en donde además iban textos, que si los textos empezaron a ir afuera y la caja más chica, y a intervenir, por ejemplo, planos sobre la foto, que fue toda esta serie de que la barra pasó a ser blanca, en el medio hay otra vez cambios tipográficos, vuelve a ser la banda de color con una superposición y transparencia, y este último número hubo un cambio de nuevo drástico, que es, bueno, por primera vez en la historia de todos estos últimos años de Suma, la foto no es completa, hay una barra blanca con otra barra de color con títulos. Bueno, acá hubo bastantes cambios en el interior también, eso después les muestro. La revista tiene se organiza por secciones en general, por secciones de tipos de notas que se van agrupando. En estos casos particulares tienen que ver con fotos más grandes y de obras más grandes. Obviamente planos, esto es como un trabajo aparte. Entonces las secciones, por ejemplo, esto forma parte es otra nota de la misma sección, entonces tienen como un comportamiento similar, es decir, abren con foto grande y después adentro vuelven a comportarse de la misma manera, que son 4 fotos o 2 fotos por página, calles chicas, márgenes, un lado que van al corte, digamos, es como más estructurado en ese sentido, pero bueno, se va variando, qué sé yo, este caso, por ejemplo, que era de la misma sección, pero no había fotos grandes. Entonces se recompone la imagen con varias imágenes. Les quería mostrar la sección completa un poco como para que se entendiera esto que estaba tratando de decir, que si bien esta revista es más conservadora,
hay un montón de situaciones internas en las que se va permitiendo como una variación. Esta es otra sección en donde las fotos son más chicas y obviamente las notas más cortas. Entonces, por ejemplo, este tema de las diagonales y las fotos chicas a caja es como una constante en esta sección en particular que se diferencia de las otras secciones. Perdón, Flor, una cosa muy interesante, ¿no? Del laburo de Suma, con el de tanta experiencia, esto que decía de arquitectos para arquitectos, ¿no? Con sí. Arquitectos, es que el contenido arquitectónico de las notas, desde las fotografías a los detalles constructivos, las placas, la documentación, son todos contenidos muy importantes para el público de esta revista. Y un poco el diseñador de la revista, o el diseñador de la revista está en esa tensión entre el contenido en sí al cual quieren acceder los lectores o suscriptos a la revista y a la vez la apuesta de la representación, como decías vos hace un rato, de esos elementos que no debería impedir que se acceda a ellos, pero que a la vez es toda una decisión de contextualizarlos y de también traer otro metamensaje que viene junto con la apuesta, ¿no? Claro. Es un equilibrio muy sutil es el que tenés que tener, ¿no? Todo el tiempo. Sí. Sobre todo eso, ir encontrando como un equilibrio, porque bueno, pesan mucho acá las decisiones editoriales, es decir, bueno, este plano se tiene que ver, esta foto, hay veces que la foto que se tiene que ver más no es la foto más linda, claro. Pero sí es la foto que aporta más datos de cómo es el encuentro de una columna con el techo o de cómo está hecho. Entonces, bueno, ahí hay que ir encontrando un equilibrio. Entonces yo a veces digo, bueno, no, esta foto no funcionaba bien, la achiqué. Y me dicen, no, mirá, esta foto tenía que ser grande por esto, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí tenés un tema de contenido, claro. ¿no? Volver para atrás, ir ajustando, es como un diálogo medio constante entre lo que es mejor para el diseño de la revista y lo que es mejor editorialmente para el contenido. Estas son, por ejemplo, aperturas de secciones, de estas secciones que antes les mostraba, en donde a veces tengo como un poco más de libertad para manejarme con lo visual, entonces, bueno, se aprovecha ese espacio para hacer, bueno, estas son 3 aperturas del mismo número, en donde, bueno, trabajar un poco con la transparencia o con la superposición. Acá los planos se tenían que ver, estos planos acá, pero tenía textos cortos, entonces acompañaba con el color, la tríada magenta, amarillo, cian, que siempre funciona en estos casos, pero además hace como un recurso expresivo extra. Entonces estoy mostrando el plano está, se ve, pero además visualmente es atractivo. Claro. Les quería mostrar un poco cómo es la pauta que a mí me mandan de editorial, es decir, la editorial me manda esta pauta, en donde yo ya, cuando voy a empezar a trabajar, yo ya sé el orden de las notas. Vamos a esperar que pase la ambulancia. ¿Fueron a buscar? El orden en el que van a venir las notas, no sé, las secciones, esto que ven acá, apertura y apertura, entonces yo ya sé que tengo estas 3 secciones. Esto de acá del final son los fragmentos, que son notas cortas, fijas, es decir, que van cambiando un poco, pero tienen como un diseño también diferente. A veces hay notas de texto. Esto chiquito que ven acá, que no es un pliego de 16 páginas como todos los demás, es un desplegable, como ese que vimos foto antes. Es un desplegable, muchas veces es para mostrar planos o cosas así que se vean todos juntos. Bueno, les quería mostrar un poco cómo es la parte así, la cocina de antes de empezar a laburar. Que yo en este caso, como está muy pautada la revista, ya se sabe, en general van a tener entre 128 y 132 páginas, entonces yo ya sé que voy a tener 3 secciones y puedo empezar a pensar cómo se van a diferenciar esas secciones en cuanto a las aperturas y estas cosas que veníamos viendo. Estas son notas como más documentales, digamos, más de documento histórico de foto o de planos, con textos a 2 columnas, en las obras o en el otro tipo de notas son textos a 3, con esto yo también
codifico que esta nota es diferente, que tiene más contenido textual, que suele ser o de historia o de opinión o un ensayo, que el material va a ser diferente también, en general son cosas antiguas, entonces no se puede lucir tanto el material y además tiene mucho más texto. Después esta es la que les decía la sección del final, la sección de fragmentos, que suelen tener como mucha carga de información y de texto, entonces muchas veces tienen fotos más chicas. Y de nuevo retomo acá un tema con color de fondo que va cambiando, a veces es solo un detalle en la banda y la nota es más blanca, o a veces el color pasa como a ser fondo. Notas muy breves, como estas noticias. Bueno, y esto ya es el rediseño de este último número que les contaba. Esto es como se comporta una apertura en este nuevo rediseño. En cambio, la tipografía de los títulos, de los epígrafes, en el folio, estas volantas como con hashtags que empezaron a suceder en este número. Y esto es una sección completa de este nuevo diseño. Tengo también la posibilidad de usar como un poco más blanco en estas páginas de texto, en esta sección. Por ejemplo, tener fotos como más chicas, meter las fichas acá adentro. Bueno. Flor, ¿sí? Creo que todos queremos saber cuánto tiempo te lleva hacer algo como esto. Mira, esta revista sale cada 45 días. Así que, o sea que París cada 45 días. Sí, y en este caso, por ejemplo, el rediseño se hizo dentro de ese mismo margen de tiempo. Ah, muy bien, tiempos adecuados. Sí. Wow. Tengo 16 años de hacerla, ¿no? Ya es como un oficio y el ritmo, pero sí, son muchas horas de laburo. Y una cancha infernal, Flor, porque... Sí. Está buenísimo. Acá Marcelo me dice que les cuente el detalle técnico de los planos. Sí. ¿No? Es un plomo. Los planos suelen venir en formato PDF. Los arquitectos trabajan los planos muy grandes, y en CAD, obviamente. Después los pueden transformar a PDF para imprimir, pero en general vienen archivos, por ejemplo, de 1 metro por 2 metros. Al reducir las líneas que eran 0, nada, dejan de existir. Entonces yo necesito tenerlo vectorial y poder trabajar en el Illustrator y darle como un rango de líneas que vayan a salir impresas. Que yo ya sé, la línea más fina es de 0,2 puntos y la línea más gruesa depende del tamaño en el que vaya a salir el plano. Entonces, ese es un trabajo que hago número a número en cada plano. Es decir, llevar las líneas de grosores entre 0,2 y, no sé, 0,5, ir unificando todo eso, y además en el caso del que tengan color, revisar que los colores, por ejemplo, una línea de 0,2 en 3 tintas no va a salir impresa. Entonces tengo que limpiar los colores para que sean de 2 tintas. Bueno, nada, suena una locura, pero también tengo muchos años de hacerlo y ya... Claro. Es un trabajo importante que me lleva mucho tiempo, pero que ya está en la Claro, más automatizado, pero aún así vos sabés el valor que tiene cada uno de esos planos para quien compra o tiene la revista, ¿no? Como claro, sí. Eso. Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, qué sé yo, los planos tienen, vuelvo un poco para atrás para que vean, digamos, hay como una codificación con los números que tienen los planos, más los números que tienen acá. En esta época la revista se imprimía en simultáneo en portugués también, en castellano y en portugués. Entonces los textos se hacían en otro layer y tenía que ser solo negro. Bueno, tenía como una complicación extra la cosa. Ahora la revista portuguesa sale solo en digital. Bueno, cierro un poco el número, lo que tiene que ver con revistas, y quiero mostrarles como brevemente algunos libros, un catálogo en este caso. Este es un
trabajo del año 2003. Es un coleccionista de Borges que tenía muchísimas cosas, digamos, ediciones, primeras ediciones, documentos, digamos, tenía muchísimo material de Borges y en este caso decidió hacer una exposición, era el presidente de la Asociación Borgesiana de Buenos Aires, digamos, y decidió hacer una exposición en el Centro Cultural Borges, por supuesto, y esto es un catálogo que hicimos para esa obra. Esta foto que ven acá, esta es la tapa, el pliego de tapa desplegado, es decir, esta es la de acá, es la solapa de contratapa, lomo, tapa y solapa de tapa. Esto era la biblioteca que este señor tenía en su casa. En realidad no era ya su casa, sino tenía alquilado un departamento en donde guardaba todo el material de su colección, no le entraba en su casa. Entonces, obviamente no es todo esto, está repetido en algún punto, pero quisimos retomar esta idea de la biblioteca infinita y aplicar acá, bueno, en tapa, y que diera toda la vuelta a lo largo del catálogo. Lo que tiene interesante este catálogo, si bien yo ahora por ahí ya tiene muchos años y hay cosas que cambiaría, fue muy interesante la manera de hacerlo, porque él sabía que quería poner material, pero no sabía, digamos, le daba lo mismo un poco qué material iba. Había cosas que quería que fueran, pero después el resto le parecía que todo era importante. Entonces dejó en manos del estudio de diseño la edición del material. Es decir, seleccionen ustedes lo que les parece que tenga que ir y lo que se vaya a ver mejor y lo que vaya a lucir mejor en este catálogo. Una cosa que hasta ese momento no nos había pasado, que era alguien que confiara así plenamente en nuestro trabajo profesional. Fue súper interesante, fue muy linda experiencia. Él venía con valijas con el material original, es decir, un material que es invaluable, y lo traía y decía, bueno, decidan, escaneen, no sé, vayan decidiendo lo que les parece que va a quedar mejor. Entonces, lo muestro no tanto por el valor gráfico en sí, que ahora por ahí cambiaría cosas seguro, pero sí por el valor en tanto a esta experiencia de diseñador-editor que les mencionaba antes. Bueno, ahí, claro, se te cumplió un poco el sueño, ¿no? De poder incidir en qué mostrar, ¿no? O sea, hacer una curaduría del material. O sea, ahí el trabajo de diseño editorial se amplificó enormemente. Exactamente. Bueno, por eso es lo que yo les decía también de la competencia del diseño editorial. Digamos, uno sabe que hace páginas y que hace libros o que hace catálogos o que hace revistas, pero qué tan profundo, hasta dónde puede ir el laburo de uno, y digamos uno mismo va como definiendo sus límites. A mí siempre me interesó ir ampliándolo. Claro. Tuve la suerte de ir encontrando trabajos que me permitían hacerlo. Me da la impresión de que en primera instancia esta es una decisión de uno. Después los trabajos van apareciendo, pero es lo que les decía antes con respecto a Barzón, digamos, nadie me pidió que hiciera esa investigación tipográfica, pero para mí fue súper interesante poder hacerla. Es decir, sí se me dio el espacio de hacerla y fue súper interesante y súper enriquecedora y me parece que aportó al proyecto un extra, un plus. De nuevo, el límite lo va poniendo uno y lo va corriendo uno. Este es un libro, 2017 creo que es este, que también era un proyecto súper interesante. De nuevo, esto que les decía, me viene el proyecto y yo me voy enganchando por distintas razones con los trabajos. Este caso era muy interesante y muy atractiva la propuesta, porque era ir a las casas de artistas súper conocidos, y esta es la contratapa, y ahí tienen los nombres, van a ver que son todos artistas súper grosos, y entonces iban una fotógrafa y una editora a la casa, o al taller, o a la casa y al taller en algunos casos, hacían fotos y le hacían una entrevista. La editora le hacía una entrevista. Después nos tocó al estudio de diseño transformar esto en un libro.
¿no? Porque había un montón de material y hubo que ir puliendo y haciendo acá una edición fotográfica, que si bien la fotógrafa tenía algunas preferencias y algunas cosas que quería que fueran, hubo un montón de cosas que se fueron cambiándose por las decisiones de diseño. Es decir, era un libro puro, muy, muy visual, con mucho material fotográfico, y no la cosa de la casa linda, limpita, sino del taller con los pinceles, con, ¿no?, el piso manchado, ese tipo de cosas que era como novedoso para mostrar y era súper interesante. Entonces, yo fui haciendo una selección del material. Primero, acá sí, recibí todo el material con una preselección de la fotógrafa, en la que, bueno, me gustan estas, pero te doy todas estas. Entonces yo fui haciendo una selección de el tipo de foto que me parecía que tenía que ir en las aperturas, el tipo de fotos que iba a ir después, el hecho de haber hecho tanto tiempo Suma me dio también esa mirada sobre los espacios y decir, bueno, qué espacio, digamos, por dónde se entra a la casa, qué espacio pongo con cuál, ¿no? Qué tipo de foto, este es el hall, esta es la entrada, después va a venir, ¿no?, el taller. Y la posibilidad de cerrar, por ejemplo, con un retrato y una foto de un detalle. Estas fueron todas decisiones de diseño editorial. Es decir, no vinieron impuestas ni por la editora ni por la fotógrafa. Estas fueron todas decisiones que se fueron tomando en el transcurso del diseño, en la manera, en el momento de ir armando la maqueta y demás. Entonces hay siempre una foto como muy representativa del artista y muy expresiva para las aperturas, y después una serie, digamos, en este caso es la casa, solo la casa. Y siempre un cierre con un retrato y un detalle. Nicola, obviamente, con el chancho y este tipo de cosas que, digamos, fue una experiencia lindísima desde desde la posibilidad de ver cómo vivían y cómo trabajaban los artistas, porque eso a veces el enganche es también por el tema, ¿no? ¿Y quién lo pensó, Rick? Bueno, proyecto. No, el proyecto era de las dos personas que figuran en los créditos, en la tapa, que son la editora y la fotógrafa. Ellas tenían este proyecto de hacer este libro, y el trabajo del diseño editorial fue transformar el material en un libro, ¿no? Porque acá, en este caso, no hubo una pauta, como veían ahí en Suma, digamos, estaba el material y hubo que transformarlo en un libro. Después sí había, qué sé yo, cuando había mucho material, como en este caso, por ahí se consensuó un poco con la editora cuántas páginas se le daba. Ella decidía que había artistas que merecían más páginas, y otros que por ahí tenían que entrar en menos páginas. Y bien, el gato. Perdón, Flor, un aspecto me parece súper importante de esto que a veces uno lo pasa por alto, que es que de alguna manera casi ninguno de los lectores de este libro jamás pueden llegar a entrar en esas casas o en esos estudios. Sí, claro. Entonces, el trabajo del que pensó de las que pensaron el libro, de la fotógrafa, pero el trabajo de diseño editorial es una traducción súper importante, porque vos estás devolviendo a un lector, a un observador, una poética determinada de ciertos espacios que ya las fotografías filtraron, pero que el diseño editorial termina de configurar hacia algún lado, ¿no? Entonces, la verdad es que el diseño editorial acá está construyendo un imaginario de cada uno de los artistas, su lugar de habitar, su lugar de trabajo, para un contacto que no va a ser con ese lugar de trabajo, sino con la representación que da el diseño editorial. Que yo creo que quiero decir, esto es obvio, pero muchas veces no se lo mira como también un enunciado, como una toma de partido con respecto a qué es lo que va a terminar viendo alguien, ¿no? Me parece que es un dato muy lindo también, muy interesante. Sí, digamos, acá había una decisión de mostrar y de ir mostrando de esta manera, que tenía que ver con el asombro, ¿no? Que era un poco lo que me pasaba a mí cuando me iba encontrando. Mirá cómo, ¿no? Claro. Mirá cómo trabaja, mirá cómo tiene los pinceles, mirá cómo ordena las cosas, ¿no? Entonces esa fue en la selección de fotos, lo que yo trataba de hacer era eso, era que se viera eso. Che, uy, mirá, ¿no? Como si uno fuera acompañando diciendo, uy, mirá cómo guarda esto, mirá cómo tiene mirá la cantidad de material que tiene acá, ¿no? Era un poco ese ir acompañando al que se encontraba con esto y ir
como compartiendo el asombro. No sé, esto para mí fue como este momento, ¿no? Las herramientas con las que labura físicamente Jorge Gamarra. Claro. Como un momento re lindo de encontrarme con eso. Entonces me daban ganas de que el lector o el que se encontrara con este libro pudiera disfrutar de esta misma manera, decir, uy, mirá cómo trabaja este tipo, qué tiene, o cómo es la puerta de la casa de esta persona. Bueno. Claro, pero aparte, digo, porque a veces nosotros charlamos mucho en el taller de esto, de cómo se encuentra la semántica o cuál es el ángulo comunicacional. Me parece clave, ¿no? Porque acá hay una cantidad de información que vos tenés que, merced a una retórica que implica el diseño editorial, devolverla de una cierta manera, y ahí hay una potenciación enorme que desborda el material y que toma decisiones, y de golpe, así como enfocaba las herramientas de Gamarra o enfocás el graffiti en la casa de esta otra artista, estás tomando una decisión fuertísima que es netamente editorial, pero es una decisión de contenido también. Estás orientando completamente el arranque de ese capítulo y la manera en que la gente se va a meter con ese contenido. Creo que es muy claro en este trabajo eso, ¿no? Que está en manos del diseñador de alguna manera, ¿no? Sí, absolutamente. Y bueno, eso fue lo que tuvo de interesante este trabajo, este proyecto en sí, ¿no? Esta cosa de ir descubriendo, ir acompañando esta mirada. Bueno, paso rápido porque si bien esto es una selección de páginas, el libro tenía más de 200 páginas, fue súper interesante la experiencia. Un detalle técnico es que cuando se fue a imprimir este amarillo, si bien no es un color especial, es un amarillo 100%, necesitaba más carga de tinta, y si se cargaba de esa misma manera las fotos, se iban a manchar de amarillo. Entonces se hizo una doble pasada de amarillo. Esto es como un dato, bueno, Pablo, si quieres, mi docente de Morphos. Qué bueno ver el taller de Siquier. Sí, está primero el taller y después la casa. Este es el taller, con su piso manchado, con su cosa, y después hay fotos de la casa también. Espectacular. Bueno, súper linda experiencia. En este caso también el material era lo que a uno lo entusiasmaba, y entonces, bueno, esto que dice Enrique de cómo fui mostrando el material tiene que ver también con esto que les decía yo al principio, digamos, con qué me entusiasmé de este laburo. Y bueno, y además esta cosa de permanecer como permeable a lo que te puede inducir lo que te encontrás en cada momento, ¿no? Aprovechar eso para volver a revisarte vos, cuáles son tus intereses y qué volcás en tu trabajo todos los días, porque si no te vas como secando. Bueno, acá. Otro caso completamente diferente. Acá es un libro de cocina de Maru Botana, con una editorial con la que yo trabajé muchísimos años. Hicimos mucho trabajo en el estudio con BR, con una editora que es un lujo de editora, que es una de las personas que más sabe de edición, que es Trini Vergara. Siempre fue un lujo trabajar con ella, incluso cuando el libro o el objeto no me entusiasmaba tanto. En este caso me pasaba que, bueno, los que saben de ahí, a mí me gusta muchísimo cocinar y soy muy consumidora de libros de cocina. Creo que tengo más libros de cocina que de diseño. Entonces, esto era una editora fantástica, era un libro de cocina que para mí era ideal, pero era un libro de Maru Botana, que no es de mis cocineras favoritas. Entonces, cuando empecé a trabajar haciendo esto que les decía, que hago como mi enganche, mi vínculo afectivo con el libro, empecé a hacer el libro de cocina que a mí me gustaría tener como consumidora de libro de cocina. Entonces empecé con una maqueta que tenía que ver con eso. La dejé descansar, qué sé yo, me puse a hacer otra versión. Cuando la vuelvo a mirar, yo en general presento 2 versiones de maquetas. Cuando la vuelvo a mirar, digo, este libro no es de Maru Botana, este es un libro que me gusta a mí, pero no representa a la persona de Maru Botana. Entonces la descarté, la maqueta, y llevé otras 2 versiones. La editora, que como les digo es un lujo de editor y tiene muchos años de trabajar conmigo, lo miró y dijo,
¿qué pasa con esto? Y no sé, ¿por qué? Porque es como si te hubieses quedado a mitad de camino, si te hubieses reprimido, como si te hubieses quedado en algo que no... Y yo le digo, mira, ¿sabes? La verdad que sí, mira, me pasó esto. Yo había hecho una primera versión que no tenía que ver con Maru Botana, tenía que ver con lo que yo quería ver. Y entonces me pareció como desubicado. Entonces te traje estas otras. La quiero ver, me dijo, porque yo no quiero hacer un libro que sea Maru Botana, yo quiero hacer un libro de cocina completamente diferente a todos los otros montones de libros de Maru Botana. Quiero un libro donde, porque además lo que tiene esta editora es que la hizo laburar a Maru en todas las recetas del principio al final, es decir, no le dejó tener pasos preparados. Viste que a veces los cocineros tienen como, o sea, bueno... todo en vivo, hubo que hacer todo. Tuvo que hacerlo todo, desde el principio hasta el final. Y de ese proceso fueron sacando fotos y eligiendo, obviamente la fotógrafa Ángela Copelo es una fotógrafa de cosas de comida, que es también un lujo. Entonces se instalaron ahí y la hicieron trabajar, entonces sacaron fotos de ella en los distintos momentos de las recetas, probaron cosa por cosa, digamos, era un libro completamente diferente. Entonces, esta editora que me conoce me hizo volver para atrás, me descartó las dos propuestas que yo había llevado y me hizo presentarle la propuesta esta que yo les decía que era, bueno, finalmente esta es la que quedó. Con lo cual es un libro que a mí me da mucha alegría porque es un libro que me gusta visualmente, que me sigue gustando visualmente y que jamás yo hubiese asociado al estilo televisivo de Maru Botana. Claro. Pero, de nuevo, tener un editor con una idea muy clara es un lujo. Trinidad Vergara. La editorial BIR, que es la editorial que ella fundó con una socia, de la que ahora se retiró. Pero bueno, yo hice muchísimas cosas, ya había hecho otros libros de cocina, pero bueno, este fue como un momento súper importante del trabajo en común. Fotos. A veces, por ejemplo, en esto que yo había fotos del proceso. Casi infográfico esto, ¿no, Flor? ¿Cómo? Casi infográfico, ¿no? Por momentos, con el proceso. Sí, porque tiene mucha cosa de proceso, pero por momentos tiene, por ejemplo, no sé, dos fotos nomás de la receta. Claro. Una foto, dependía un poco del caso y de lo que fuera mejor para, digamos, porque había algunas que no tenían tanto proceso en sí. Sí. Y otras en las que, bueno, obviamente se tenía que lucir también la persona, porque mucha de gente la sigue a ella por lo que ella es, por lo que ella representa. Había algunos momentos como más visuales, estas aperturas en donde, bueno, había mucha foto familiar de ella, de sus hijos, de su marido, de su casa, ¿no? Estos momentos como más puntuales, pero todas las manos que van a ver son las manos de ella, es su delantal, es su cocina, es digamos, todo lo hizo ella desde el principio hasta el final. Es una mala hora para mostrar estas cosas, te digo que me está agarrando. Me está matando. Bueno. Y espera que vengan estas cosas Uy, Dios. Esto. Tremendo. Entonces había recetas más largas, recetas más cortas, pero bueno, también acá estaba bastante pautado en qué tipo de recetas necesitaban más desarrollo. Acá también se me entregó mucho material y yo pude ir haciendo una selección del material fotográfico para ver, digamos, de los pasos de los ñoquis. Había 18 fotos y yo, digamos, la editora decía que también era una ventaja tener una diseñadora que supiera cocinar, porque podía seleccionar cosas que me parecían importantes mostrar y descartar otras que no eran tan importantes. Obviamente yo también fui probando en el proceso de trabajo de esto, fui probando recetas de estas, entonces les decía, che, me parece que en tal receta les falta o les sobra no sé qué, y íbamos haciendo como un trabajo de equipo importante. Momentos como más poéticos, si se quiere, de cocina. La verdad que fue muy lindo laburo y fue muy sorprendente esta cosa de decirme, bueno, che, ¿qué pasa con esta maqueta que me estás trayendo, no?
volvamos para atrás y hacer algo que tenga que ver más con lo que pensaste originalmente. Esto sirve para decirles que a veces no se repriman con las ideas, para volver para atrás siempre hay tiempo, pero acá en el caso de que yo no hubiese tenido una editora que me conociera como esta, tal vez nos hubiésemos quedado con una maqueta más tibia. Claro. Y después un último, ya para cerrar, un trabajo al que yo le tengo muchísimo cariño, que fue un libro que hicimos para los 70 años de Clásica y Moderna, de la librería. Era un material, obviamente un material muy, muy, muy casero. Acá no había no había fotógrafo, no había foto, había todo material que tenía Natu Poblet, que era la dueña de Clásica, que tenía material guardado de años y años desde que su padre había puesto la librería. Entonces tuvimos que hacer un libro chico de formato, porque las fotos no iban a dar. Es un libro en 2 tintas, una tinta metalizada y negro. Y la idea era, mostrar un poco el material de una manera amigable y interesante desde lo expresivo, sin tener fotos que tuvieran más valor que el documental, digamos. No tenían demasiado valor ni calidad ni nada. Entonces, acá la limitación, digamos, si bien, acá lo que a mí me fascinaba era trabajar obviamente con algo que tuviera tanta importancia en nuestro patrimonio cultural como era la librería Clásica y Moderna, con un material absolutamente inédito, con una persona como era Natu Poblet, que también era un lujo para trabajar con ella. Entonces, tuvo montones de limitaciones en cuanto al material, pero un montón de posibilidades de trabajar con recursos expresivos como estas tintas, estos textos más grandes, estas superposiciones, ¿no? Digamos, ir encontrándole a esa foto de mala calidad de una manera que se expresara de una buena manera. Me parecía interesante también mostrar algo que no fuera con la mega foto del mega fotógrafo. Estos textos que ven acá, perdón, Pau. No, que ahí se ve como tu habilidad como diseñadora. Estos textos que están acá son citas de gente que participó de este libro. Entonces tienen, otro tipo y otro color, y este libro era bilingüe, tenía atrás la parte en inglés. Entonces acá los textos iban a ir a 2 columnas sin fotos. Entonces encontramos que retomar el color de la cita, si bien era dentro de la columna, nos permitía asociarlo con esa parte para que también los que leyeran el inglés pudieran ir viendo el resto del material fotográfico y demás en el otro lugar. Entonces, acá codificamos con color, con el mismo color de las citas, si bien estábamos en otro momento del libro. Vuelvo a mi cara. Este es un poco así, es una selección. Obviamente yo tengo más cosas, algunas menos interesantes o menos expresivas. Me hice como una selección de cosas que me parecía que podían ser productivas para que vieran acá y para compartir acá en este momento. Genial. Yo tengo unos comentarios, me parece que... Uy, alguien está... A ver, perdón, sí, tenés el Twitch ahí, sí. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahora está. No, me parece que hay 2 aspectos que vos señalaste que me parecen que son claves, Flor, que uno es el que tiene que ver con los interactores en el proceso editorial. Si vos hablar del proceso editorial, aparte del proyecto editorial, ¿no? Desde el dueño de la publicación, el fotógrafo, el editor, etcétera, me parece que esa interacción entre sujetos y entre competencias y pertinencias es algo muy importante, que como diseñador editorial tenés que recoger, sintetizar, negociar, y por supuesto tu propia mirada, y también la manera de interpretar los contenidos mismos. Este último que mostrás, que como lo he puesto a Barzón, o sea, acá tenemos esto, Barzón era, lujuria de fotos increíbles, lifestyle,
toda la carne al asador y de golpe acá tenés fotos no muy buenas, blanco y negro, etcétera, etcétera. Entonces, esos dos puntos, sujetos con los cuales tenés que lidiar y objetos que serían los contenidos, son las dos cosas que marcan el buen proyecto editorial, ¿no? No sé si vos lo ves así. Sí, me parece que también, bueno, es parte de lo que te va dando gimnasia, ¿no? Esa cosa de, bueno, ahora tengo esto, laburo con esto, ahora no tengo nada de esto, pero tengo esto otro. Y a veces es eso, tenés dos tintas, tenés unas fotos regulares, pero el tema está buenísimo y digamos, a mí, otra de las cosas que me gusta de hacer diseño editorial es que hacer libros, hacer este tipo de cosas es ser parte de la transmisión de la cultura, ¿no? Yo siempre he sentido que uno tiene un lugar en esto, en esta manera de que otros se enteren de esto. Bueno, cada uno entenderá su parte de su disciplina de alguna manera. Yo la entiendo así, por eso siempre he elegido esto. Entonces, a veces estos proyectos chicos de este tipo de cosas tienen esa otra carga, que por ahí uno no se siente tan interpelado a ese nivel haciendo una revista de lujo. Claro. El señor muestra su super auto o su super cosa, que también está bueno hacerlo, pero tener esta posibilidad también de participar en estos proyectos más chicos para mí siempre ha sido un placer y un lujo. Y me sentí como que tenía un lugar en esa claro, y en esa cosa casi patrimonial también, ¿no? Claro, sí, la cosa del acervo cultural. Claro. Ha sido muy importante para mí reconocer ese tipo de cosas. Entonces, esos proyectos siempre me han entusiasmado mucho. Muchas veces, si uno mira el siglo XX desde el punto de vista de lo editorial, que a veces no se estudia eso en la facultad, digamos, y ha habido iniciativas editoriales que han sido claves, digo, en relación con artistas, con poetas, como tienes que escuchar, ediciones que han sido claves, donde claramente encima a veces son objetos editoriales espectaculares, pero, digo, son importantísimos porque 50, 80 años después, ese objeto es lo que te queda, eso es lo que tenés, y ese objeto se vuelve de ser transmisión en el momento, después se convierte en el objeto mismo cultural, ¿no? Y creo que hay una lectura también de la importancia del acto editorial, que vos estás un poco trabajando en torno a eso, que involucra al diseñador o a la diseñadora como un agente, como un actor totalmente principal, ¿no? Que creo que es clave, ¿no? Sí, yo siempre he sentido eso. No en todos lados se siente de esa misma manera. De hecho, cuando ves, por ejemplo, cosas, no sé, me anoté en las jornadas profesionales de la Feria del Libro antes de que no hubiera Feria del Libro, ¿no? Y cuando te vas a anotar en las jornadas profesionales tenés los distintos actores, digamos, tenés que elegir como tu rol dentro de lo que es la industria del libro. Entonces sos editor, fotógrafo, ilustrador, traductor, corrector, lista así, otros. No se puede creer. No existe salvo en otros. No se puede creer, claro. No. Es muy loco, porque sí, es cierto que muchas editoriales tienen los diseñadores como empleados. Sí. Muchos trabajamos por fuera, digamos, somos freelance. Y es muy loco que la industria del libro no nos reconozca como una parte. No, es impresionante. Bueno, este es un detalle no menor. No menor. Siempre hizo mucho ruido eso. Pero bueno, yo siempre he sentido que el diseño editorial es una parte súper importante en cualquier proyecto editorial y que la diferencia entre tener a alguien que sepa hacerlo y alguien que no le entusiasme, no le den del todo ganas, siempre se va a notar un montón en el resultado final. Acá hay una pregunta que pone Paula, ¿no? ¿La lees, Paula? La pusieron en el chat. Sí, ¿la querés leer? ¿Qué pensás de la transformación al mundo editorial? Un poco la pérdida del mundo digital, un poco la pérdida del papel o del impreso. Perdón, dijiste. ¿Qué sé yo? Hay 10.000 teorías al respecto. Yo sigo creyendo que las cosas van a coexistir, que no es que va a dejar de existir el papel. No hay manera de que, digamos, es más barato, es más rápido, es, digamos, uno en medio de esta situación, yo el otro día comentábamos acá, digamos, yo en medio de pandemia me quedé sin nada para leer y no tengo presupuesto para ir a comprarme al mismo ritmo, a la misma velocidad a la que leo.
Entonces ahora me convendría tener un dispositivo que no tengo, un dispositivo para leer digital, por ahí asomarme a la posibilidad de leer digital. Pero si me das a elegir, prefiero leer en papel. Y hay cosas, es decir, hay algunas cosas que serán reemplazadas o suplantadas o acompañadas por lo digital, y hay otras que van a seguir siendo, porque no hay manera de hacer un libro de lujo digital. Claro, exacto, sí. Ver el papel o una publicación que vos necesites tener, es decir, vos podés consultar, no sé, Suma, vos podés consultar el trabajo de un estudio de arquitectura en su página web, pero no lo vas a tener editado de esa manera, con el plano, con esa posibilidad de verlo, digo, podés sacar el plano a internet, imprimírtelo como te salga en tu impresora, pero verlo ahí con todo al lado de la foto, con el texto que te explique, con una mirada editorial sobre eso, eso necesitas verlo ahí, tenerlo, poder hojearlo. Bueno, también la materialidad, ¿no? La cuestión de todo lo que vos contabas sobre las tintas especiales, las texturas, no sé, toda esa cosa que arrastra lo material. Yo creo que irán encontrando como otros lugares, ¿viste? Bueno, se hará otro tipo de libros que se justifique realmente imprimir y habrá otros que vayan por otro canal, digamos. Sí, ya un poco tipológicamente. Pero... Claro, una cosa que nos enseñó esta modernidad tardía es que las cosas no se reemplazan, conviven, ¿no? Claro. Y el famoso texto de Humberto Eco hace ya muchos años, esto reemplazará aquello, ¿no? Que es un texto ya canónico en el cual él afirmó proféticamente que no iba a haber reemplazo, que iba a haber convivencia. Claro. Y me parece que precisamente se multiplica la experiencia, ¿no? La experiencia digital vuelve todavía más interesante la experiencia papel, ¿no? Porque la vuelve en todo caso rara, la vuelve atípica y la recarga, en un sentido, ¿no? Se recarga la experiencia y el sentido del objeto material, ¿no? Sí, por eso digo, probablemente haya mejores libros impresos, porque se ponga más esmero en que lo que se imprima se justifica. Vale la pena, exactamente. Eso, imprimir, editarlo en papel, tenerlo, que alguien de verdad quiera tener ese objeto, exactamente. Y no porque no tiene otra manera de leerlo, ¿no? Digo, sí. Parece que va a ser, en definitiva, para los diseñadores editoriales va a ser mejor. Sí, también todo lo que vos contabas de procesos de trabajo, de diálogos con autores, con editores, con fotógrafos, ¿no? Eso va a seguir estando como que hacer, y el pensamiento de diseño va más allá de si el problema se fue a lo digital o se imprimió, digamos. Hay una cuestión técnica impresa, pero todo este trabajo que estás describiendo como diseñadora está ahí, va a seguir estando y va a seguir siendo necesitado más allá del soporte. Claro, el acto es el editar, que esta cosa se llama como la curaduría, ¿no? El estar controlando, digamos, los distintos discursos de la imagen, de lo tipográfico, de lo textual, de la organización para la lectura. Todas esas cuestiones son casi el centro del laburo, ¿no? El centro de tu laburo, me parece. Sí. El de los autos. Preguntamos más, a ver si hay más preguntas. ¿Preguntas más por ahí? Estamos casi 2 horas de charla. Digo. Había una pregunta, una del principio. Están acá en el chat de... Sí, estoy mirando alguna. Bueno, creo que se contestaron. ¿Cómo sabías que el diseño editorial es tuyo? Bueno, ya nos contestó claramente de chiquita. Una que a lo mejor, ¿cómo hago para no caer en tener todas las piezas parecidas al hacer un sistema? Que me parece interesante cuando se ven las secciones, que vos has tenido siempre una gran capacidad de variación interna, ¿no? En tu laburo. Sí, digamos que una de las cosas, de las primeras cosas que uno construye cuando arma una maqueta de un proyecto editorial es definir como el universo de lo posible en ese proyecto. Es decir, bueno, este tipo de cosas van a pasar acá y estas otras no van a pasar. Entonces, la tensión entre lo que es anómalo dentro de ese universo, es decir, y lo que realmente se repite es algo que uno tiene que ir como manejando. Entonces, a veces es intuitivo, es algo que vas desarrollando, pero en realidad es parte del proceso proyectual. Es decir, bueno, este tipo de cosas... digamos,
lo que es importante que suceda, que es que los textos se puedan decodificar claramente cuál es el texto principal, cuál es el texto secundario, de qué manera se accede a la información, en dónde va a estar puesto el foco, si en este tipo de imágenes, si voy a cerrar con estas cosas, si va a haber secciones, si va a haber, ¿no? Todo eso es algo que uno construye en una primera instancia proyectual. Después hay una parte como de verificación y de cosas, y sobre todo en este tipo de cosas que les decía, las revistas que tienen una duración en el tiempo, pues tenés más margen de ir trabajando con eso y de ir innovando y de ir renovando cosas que incluso hemos puesto también uno en el lugar del lector. Uno no quiere ver siempre lo mismo y saber que siempre va a ser igual. Entonces, también está, digamos, por ejemplo, en el caso de Suma, es una revista que se vende por suscripción. Entonces, vos sabés que el suscriptor ya va a recibir los números al año. La idea es que no se encuentren las 7 veces que haga con lo mismo. Si bien el tema va cambiando, editorialmente va cambiando, también está bueno hacerle una propuesta visual que el tipo pueda notar y decir, bueno, acá hubo un cambio con esto, o estuvieron ajustando, o las tapas ahora tienen esto, me gustaban más antes, o no, me gustaba la nueva. Claro, involucrarse en esa cuestión. Claro, involucrarse con eso, de poder participar de eso, de decir, digamos, ahora con esto de que todas las publicaciones impresas también tienen redes, a veces me hago un paseo por las redes y leo, la gente dice, ¡ay, qué buena esta tapa! O cómo cambió esto, o qué, no sé, este tipo de nota, qué sé yo. La gente también participa de eso y da su opinión, y a uno tener esa vuelta o esa posibilidad de vuelta que antes no existía es súper interesante, ¿no? Y también para ir ajustando, ir definiendo los límites del laburo de uno. Y, por ejemplo, vos, ¿cómo elegís un repertorio tipográfico? ¿Cómo vas haciendo pruebas? ¿Se te ocurre así mágicamente? Y se va dependiendo un poco del caso. Yo, en general, digamos, viste que, bueno, cada uno tiene como su método de acceso a las cosas ya directamente gráficas. Yo, digamos, primero tengo una primera etapa de pensar o de hacer algún bocetito a mano de cosas o de ir armándome esquemas o líneas pero mi primer acceso a lo concreto del armado, de la maqueta o del proyecto, siempre es el texto. Yo empiezo por el texto. Es decir, si va a tener mucho texto o poco texto, yo empiezo por ahí. Entonces, empiezo a probar tipografías que me parece que van a funcionar. Empiezo, si voy a hacer una columna, si voy a hacer 2 columnas, y digamos, de ahí para afuera. Yo no armo de afuera para adentro, sino... Como buena lectora. Yo armo primero el texto y después veo si esos márgenes me sirven o los tengo que cambiar. Veo si la relación con las fotos me va a servir así. Construyo la grilla después de haber hecho una primera echada del texto. Siempre para mí prima eso, porque eso es como la unidad 1 del diseño editorial, el texto principal. Esto que está diciendo me parece súper importante para todos, porque de alguna manera es un acto editorial que está en el origen mismo del contenido. O sea, fíjense que a veces se interpreta, bueno, el diseñador es el fabricante de grillas, vos dame eso, yo te lo clavo en la grilla y ya está, porque y me parece que acá hay una lectura un poco, para mí, muy interesante, que también se usa mucho en arquitectura, que es la que se hace de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Pero este texto requiere esto, requiere esta echada, requiere estos márgenes. Sí. Y me parece que eso es súper importante, cuando a veces en el taller insistimos tanto en la interpretación del contenido, en que el acto editorial comienza en leer y en interpretar qué es eso que se va a poner en escena, tiene que ver un poco con lo que dice Flor. Y esto no estuvo pactado. Esto me parece súper interesante que acá tenemos una profesional que trabaja con este método. Y me parece que eso le abre un juego de una personalidad y una capacidad de innovación y de originalidad muy importante. Yo quiero agregar una cosa que no dije antes, me quedé sin voz, así que lo digo y termino. A mí siempre me gustó muchísimo en el laburo de Flor cómo labura con las imágenes. Es decir, que ser diseñador editorial no significa ser ciego a las imágenes. Mi experiencia en la facultad me pasa de hace años que me ha llamado mucho la atención
con las generaciones cada vez más jóvenes de alumnos, más recientes, es que si teóricamente estamos viendo una cultura de la imagen, me ha impactado cierta cosa traumática que hay en el trabajo con las imágenes desde el punto de vista de cómo manipularlas y usarlas como texto en el sentido profundo del término, ¿no? Da la impresión de que a veces la imagen es lo último que aparece de la peor imagen posible, muy mal procesada, parecería que no forma parte del acto de edición en algunos editoriales nuestros, editorial 1 o 2 de tipo 2. Y a mí me parece que el trabajo de Flor y la libertad y la sensibilidad con la que trabajan las imágenes para la puesta en página es algo muy clave de su laburo, y que me parece que es algo que uno extraña muchas veces, donde la imagen parecería que es tan obvia que finalmente no tiene ningún peso. Y bueno, quería dejar ese mensaje de que tiene un protagonismo mucho mayor que el de lo que se supone como imagen en el sentido espectacular. Tiene otra cosa, que me parece que los diseñadores actuales deberían resensibilizarse con el tema de la imagen, porque tiene una capacidad y una poética propia en lo editorial, en su relación con el blanco, con el margen, con lo textual, que me parece que en el laburo de Florencia Ludueña es uno de sus rasgos. Eso quería comentar. Mira, nunca me lo había visto así, mi propio laburo. Yo siempre sentía que tenía como la sensibilidad puesta en lo tipográfico y que lo de las imágenes era algo que había tenido que ir aprendiendo, y que, digamos, pero que en realidad mi laburo más fuerte estaba siempre en la parte tipográfica. Yo creo que están las dos, pero la imagen es particular. La capacidad de puesta que tenés de las imágenes. Vos ponés las imágenes en página de una manera que yo creo que es un rasgo de tu laburo. Yo por lo menos siempre lo voy a decir, mira, nunca te lo había dicho, aprovecho y te lo digo ahora. Porque... ¡Qué bueno! Público. Vos comentaste algo de esto, pero igual, preguntan si diagramas digital o manual también, como particularidad del trabajo que haces. Sigo haciendo boceto manual para arrancar, sigo haciéndolo, a veces muy esquemático, después la cosa como más minuciosa tipográfica ya la hago digital, pero sí lo que hago es imprimir, cortar al formato, mirar, volver, es decir, si bien confío ya a esta altura en mi ojo y en lo que veo en pantalla, a veces, digamos, yo a veces hago ajustes de medio punto, algo que era, digamos, no es lo mismo cuerpo 8 que cuerpo 7,5. Y en algunos casos, a veces, no es lo mismo 7,5 que 7,2. Entonces, bueno, está bien, qué sé yo, soy una personalidad obsesiva, por ahí eso no es necesario para el diseño. No sabíamos. Para nada. Pero bueno, hay veces que necesito ir mirando y ajustando, sobre todo en esto que les decía, que empiezo por el texto. ¿Y cómo empiezo con el texto? Pongo un cuerpo y una interlínea en la tipografía que me parece que va a funcionar y lo imprimo y lo miro. Y si intuitivamente la mancha de texto no se me arma, es porque algo tengo que ir tocando. Entonces voy ajustando cuerpo interlínea hasta que la mancha tiene el aspecto que yo quiero que tenga. Y a partir de ahí, entonces, defino si esos márgenes me vienen bien, si necesito ajustar un poco, o ampliar, o achicar, o si necesita, no sé, más blanco arriba. Pero ese tipo de cosas voy todo el tiempo ajustando, imprimiendo y mirando, imprimiendo y mirando. No me confío en mi ojo, ni siquiera ahora, después de 20 años de elaborar en pantalla, hasta que no lo veo impreso. Incluso les diría más, hay cosas que uno imprime en impresora láser y que después cuando vas al offset no son iguales. Entonces, por ejemplo, tener la posibilidad de hacer una revista, que la vas viendo número a número, y hay cosas que pues yo ahora, con el rediseño de Suma, hay cosas que voy a ajustar para el nuevo número que tienen que ver con que yo imprimí tipografía light en impresora láser y sale un poquito más gruesa de lo que después va a ser. Entonces, hay cosas de contraste entre una bold y una light que no me gustan, como las veía impresas y que no me gustan ahora impresas. Claro. Entonces voy a subir o bajar un poco el grosor de una de las dos para que sea, bueno, más armónico. Cosas de obsesivo, pero está bien. Y además esto que acabas de decir, de que verificás el diseño en el objeto final, cuando lo cerrás, ¿no? Cuando sale impreso, ahí es donde ese objeto final fue para el cual diseñaste, ¿no? Yo tenía una pregunta, bueno,
que era si alguna vez habías diseñado algo para que trabajara otro, o si te había pasado que habías tenido que recibir un diseño y trabajarlo y verte con esa situación. Sí, sí y sí, los dos casos, sí. Sí, he diseñado maquetas de colección, por ejemplo, para que siguiera otro. Hicimos una vez un trabajo enorme que hicimos con Caro, que ella hizo una cosa digamos, yo siempre fui la que tenía la cosa como más intuitiva, más expresiva, y ella tenía una cosa como más metódica. Entonces hicimos un trabajo que era unos cuadernillos que iba a ser una editorial con material de UNICEF y demás, que se iban a hacer al mismo tiempo, no sé, si era 10, 12 cuadernillos. Entonces nosotras teníamos que hacer la maqueta y el manual de uso de esa maqueta, contemplando todas las posibilidades que se podían dar en el desarrollo de esos cuadernillos. Los cuadernillos tenían gráficos, tenían, recuadros, tenían textos principales, tenían citas, tenían gráficos de tortas, gráficos de barra. Entonces tuvimos que poner ejemplo de todas las opciones y especificar cómo se iba a hacer. Yo me hubiese muerto en medio del proceso si no tenía una socia como Caro, que era la que se empezó a considerar, bueno, esta opción, esta opción, esta opción, esta opción, esta opción. Todas estas escritas acá. Yo iba haciendo los diseños de las cosas y transformamos todo eso en una cosa que fue un laburo de... Claro. Sistematizaron para otro, para que otro pudiera... En general iban a ser armadores, claro. Iban a ser diseñadores, iban a ser gente que arma de oficio, que tiene como mucha cancha, pero que necesita ciertas pautas para... Claro. Hicimos eso, también hice colecciones que después iban a seguir, que de hecho siguieron otros, colecciones de tapas o de interiores para editoriales que después se siguieron. Y sí me ha tocado, de hecho, bueno, cuando hice la revista, cuando empecé a hacer la revista Sumo, ustedes ven ahí que empecé en el número 68, la revista tenía 67 números hechos por otro estudio. Entonces, en un principio tuve que atenerme a esas pautas editoriales e ir cambiando lentamente hacia donde quería que fuera. Pero en principio el cambio no podía ser brusco 100%. Claro. Entonces, no traumático. Sí me pasó eso. También me ha pasado continuar colecciones diseñadas por otro y también empezar a hacerle cambios, colecciones de tapas o de cosas así que venían con cierta pauta, sí. Bueno. Hay una pregunta acá en el Twitch que dice si seguís mirando otros diseñadores, otros estudios de diseño como referentes y cuáles son en el caso de que sí. Sigo mirando como nada, porque me gusta mirar el trabajo de otros. Siempre fui como súper fan de Emigré y de toda su descendencia y su línea editorial y tipográfica, y es el día de hoy que a veces miro y me sigue sorprendiendo muchos años después lo que esta gente hace. Me gustan mucho Why Not, el estudio inglés. Me gusta mucho su trabajo editorial y su trabajo tipográfico. Hace poco descubrimos un estudio que se llama Volume, que yo no lo conocía, son norteamericanos, que tienen también un trabajo que es súper interesante, con unas cosas de también trabajo editorial y otro tipo de cosas, y tienen como una muestra que hicieron donde ponen un poco en el proceso creativo. Entonces una de las cosas que exponen es una pieza en donde hay frases que representaron el proceso creativo de cada uno de sus laburos y un código QR en donde la gente puede enfocar y ver el laburo. Es decir, lo que exponen no es el laburo, sino el proceso. Bueno, nada, ese tipo de cosas que a veces me las voy encontrando en las redes y descubro, pero no es que tengo una cosa que voy siguiendo, digamos, voy mirando un poco lo que hay. Me gusta siempre mirar las librerías, de nuevo, como lectora, pero también como diseñadora, parar en la vidriera de la librería y ver los tipos de tapas que se están haciendo, cómo son las
ediciones más nuevas, todas estas editoriales chicas nuevas que hay un montón y que me parece súper interesante el laburo que están haciendo. De hecho, hay algunas que tienen un diseñador gráfico como asociado, es decir, en el equipo directivo de la editorial hay un editor, un traductor y un diseñador. Me parece como glorioso que las nuevas generaciones de editores estén entendiendo que el diseñador es un socio. Bueno. Que es parte del equipo necesario, ¿no? Eso, sí, me gusta. Salir del otros de la jornada profesional, ¿eh? Claro, dejar de ser un nombre ahí. Alguien pregunta acá si seguís haciendo pruebas de impresión ahora con la pandemia, calculo. Si voy a la imprenta, no voy a ningún lado. No voy a ningún lado, estoy encerradísima, soy grupo de riesgo, porque soy asmática, así que no voy a ningún lado. Tengo todas reuniones virtuales, pero sí hago mi impresión en mi impresora a casa y miro, qué sé yo. Pero de hecho, bueno, por ahí, porque hay una foto en Instagram de una cosa que se está imprimiendo en estos días, pero me la mandó la editora, que se la mandó el imprentero, no. Nadie se ve, nadie fue. De hecho, bueno, eso es un libro que fue divertido porque es un libro de historietas. Yo nunca había hecho un libro de historietas. El guión de la historieta es de un personaje que es coleccionista y tiene, bueno, autos y tiene obras de distintos artistas, de cosas así. Y hizo, digamos, es uno de esos personajes que se hizo re de abajo y que fue haciendo como toda su cosa por su propia voluntad. Y entonces va contando como sus historias de vida y hay un ilustrador que es muy grosso que hizo las historietas y eso se transformó en un libro que se imprimió ahora en plena pandemia. Fue también una experiencia súper interesante porque fue como muy novedoso el objeto que se usó. Pero me mandaron las pruebas color a casa, yo revisé las pruebas color acá, de acá se las llevó la misma moto a la editora revisó, hicimos toda la movida acá y después con eso se imprimió y no fuimos a la... Hay cosas de control, sí, ya hay una confianza ahí, calculo, o un piletazo. Sí, bueno, igual un poco también era un trabajo pocas páginas y casi todo ilustración, entonces claro. El ilustrador también tiene mucho oficio, él sabe que el color que puso es el color que va a salir, ¿no? Digamos que no es que él se arriesga a ver qué pasa. Entonces, bueno, era una cosa que se podía imprimir así. Así que, bueno, eso. Pero sí, digamos, impresión acá en casa, mi propia impresión láser para controlar cuerpos y todo eso, sí, lo hago todo el tiempo. Sí. ¿Algo más? No, ya son 2 horas y media, me parece que estamos gastando todo muy bien. Ese proyecto es... Bueno, no sé si... ¿Qué? Sí, bueno. ¿Qué dice el apuntador? Dice el apuntador que el apuntador que aparezca la carita. Hola, perdón, se estaba... El apuntador igual está ahí al lado de Flor. Pero no aparece en cámara. No aparece en cámara. El apuntador dice que el proyecto de las historietas fue un desprendimiento de un libro más grande en el que también están incluidas las historietas, en donde está toda la colección de arte de esta persona, pero ese libro, ese sí quedó frenado, la impresión por la pandemia. Claro. Bueno. El libro está completo, diseñado, muero de ganas de verlo impreso. De verlo terminado. El laburo no está hasta que no lo tengo en la mano. Claro. Por ahí en PDF no hay nada, el laburo es el objeto. Hasta que no lo vea y vea qué onda, qué sé yo, no nació. No lo contás cómo termina. Bueno, Flor, mil gracias. Mil gracias por estas 2 horas y media. Fue espectacular y me parece que la verdad que estas experiencias también, creo que como mensaje también de parte nuestra, ¿no? De los contactos que existen entre la vida profesional y la vida académica, los conceptos, las nociones, el trasfondo. Me parece que una cosa se conecta con la otra, ¿no? Estamos un poco acostumbrados a veces a un discurso, para mi modo de ver, muy, muy extraño, el cual pareciera que la vida real
es externa a la universidad, ¿no? La universidad es una especie de, no sé, de vida irreal, que es vínculo. Y me parece que la realidad que comienza en la universidad, en la formación de cada uno de ustedes, se prolonga y se acrecienta en la vida profesional y a la vez puede volver, ¿no? Flor puede volver a contarnos su experiencia profesional en un ámbito académico y es perfectamente comprensible lo que está hablando y está usando términos y conceptos que devienen también de la academia y de la formación que ella ha tenido y que ella ha seguido teniendo. Sí, todo lo que uno es, lo es por la formación académica que tuvo. Yo, digamos, no es que me hice la clase de profesional que soy siendo profesional, digamos, me hice así siendo alumna y teniendo los docentes que tuve, teniendo la suerte del momento histórico en el que cursé la carrera, con la dedicación y el trabajo que se daba, de haber tenido tipografía como materia, porque los recibidos anteriores todavía no la tenían tipografía como materia, y todo eso me dio la posibilidad de mirar y de reflexionar sobre los procesos de trabajo que no lo hubiese tenido en otra circunstancia. Y no me lo dio después la profesión. La profesión me dio oficio, me dio cancha en algunas cosas, me dio algunos recursos de acá, pero todo lo que soy tiene que ver con la formación académica, incluso con la formación académica que se desarrollando en los años de docencia. Eso, por supuesto, claramente. Sí, yo creo que eso me parece que es como una prolongación, es una amplificación. Por eso me parece importante traer este mensaje como conclusión, ¿no? Sí. El contacto con lo profesional nos pasó con la entrevista a Leo, ¿no? Quiero decir, el contacto con los profesores es el contacto con el mismo mundo en una perspectiva ampliada, pero que no es un mundo separado ni superador, sino que se conecta y se retroalimenta. Yo creo que esto es muy importante como mensaje de la dimensión universitaria y académica del diseño en estos momentos, incluso momentos de cursada tan extraña. Este nexo y esta coformación entre todos es importantísima, más que nunca, quizás. Así que bueno, yo también agradecerte este espacio, este tiempo virtual que nos has donado, a pesar del gato, que se portó bastante bien, aparentemente. Porque ahora se durmió sobre qué, Sí, tipo ya dijo basta, está hablando mucho editorial. Un pullover de Marcelo Surno. De mi parte y de todos, mil gracias, Flor. Sí, mil gracias, Flor. Gracias a ustedes por el espacio. No, buenísima la charla. Gracias. Gracias, Flor. Hasta luego. Genial. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Acá los chicos agradecen en el Twitch. Bueno.